Supongamos que un buen judío de Israel dice llamarse Shmuel Yosef. Las iniciales de ambas letras son Shin de Shmuel y Yud de Yosef o José. O sea, si las juntas son Shai. Este Shmuel Yosef o Shai se apellida Chachkes. Y en 1908 escribe su primer cuento corto en Israel y lo titula Agunot, que trata con las esposas que se han quedado encadenadas sin recibir la carta de divorcio de sus maridos. De esa palabra, Agunot, el escritor Shai se inventa su apellido, Agnon. Cierto día, la policía de Jerusalén recibe una protesta poco frecuente. Una persona del barrio de Talpiot, de apellido Agnon, afirma que el ruido de los autos que pasan le molestan cuando está metido en la escritura de su nuevo libro. La municipalidad de Jerusalén entonces coloca un cartel en la puerta de su casa que dice: por favor, mantener el silencio que el escritor está trabajando. Shai Agnon nació en Galicia, que hoy queda entre Polonia y Ucrania. Era hijo de Shalom Mordejai Chachkes, un rabino que era también comerciante de cuero. Aunque no recibió una educación formal, gracias a la biblioteca familiar, conoció los textos de Maimónides y cientos de textos hasídicos. El otro polo de influencia fue su madre, Esther Parm, que amaba la buena literatura judía y alemana. Más de 1000 cuentos escribe Shai Agnon a lo largo de su vida, y en todos estos vemos pinceladas de las historias del Tanaj, de los Midrashim y de las Agadot, o sea, las historias y los cuentos judíos. Agnon dijo que sus inspiraciones fueron, ante todo, las escrituras sagradas, y después de eso las enseñanzas de los sabios judíos medievales y los espectáculos de la naturaleza y los animales de la tierra. Y todo lugar nombrado en Jerusalén se lo llama Moshe, o la tienda de Moshe, o la memoria de Moshe, o la mano derecha de Moshe, o el memorial de Moshe. Si quieres llegar a uno de estos lugares, te olvidas de la palabra que fue dicha a Moisés, y te vas de Moisés en Moisés, y no llegas al Moisés que querías. Agnon escribía en yiddish y en hebreo. De hecho, a los 15 años publica su primera obra titulada Poema. A los 20 años, atraído por las ideas sionistas, Agnon hace aliyá, o sea, emigra a Israel, instalándose en Yafo, más específicamente en el barrio de Neve Tzedek. Al venir de una casa religiosa judía, Agnon siempre se identificó como un gran respetuoso de las tradiciones y las normas halágicas. La situación en Israel no era buena antes de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que Agnon aceptó una oferta de trabajo para viajar a una misión sionista en Alemania. Se instaló en Berlín al final y comenzó a dar clases en hebreo y a trabajar como periodista en la editorial judía Jüdischer Verlag. En Berlín le dio clases a Esther Marx, hija de un banquero, con quien se terminaría casando en 1920. No crean que este tema matrimonial era tan simple, ¿eh? El padre de la novia no quería que una judía alemana se casase con un hombre de Oriente de Europa, y encima que se ganaba la vida escribiendo novelas. Poco a poco se fue ganando fama como un exquisito escritor. Tenía una cualidad única: era un innovador de la literatura judía, mezclando lo tradicional y lo moderno con un estilo especialmente armonioso. Para cobrar entusiasmo por mi trabajo, me recordé cómo nuestros sabios recientes, de bendita memoria, se dedicaron a la Torá. Como la historia del rabino Jacob Emden, quien contrató a un sirviente para que le anunciara cada hora: ¡Hey! Otra hora ha pasado. Y eso lo hacía para que el ilustre erudito se diera cuenta de lo que había arreglado y mejorado durante esa hora. El gran escritor hebreo regresó a Israel, casado y con 2 hijos, para instalarse en Jerusalén. Más bien, sobrevivió a lo que en Jerusalén sucedía. En 1927 hubo un terremoto enorme en el país, destruyendo la vivienda de Agnon en el barrio de Zichron Moshe, en memoria de Moshe. Se muda luego al barrio de Talpiot, pero 2 años más tarde su vivienda se incendia, quemando la totalidad de sus libros. No era la primera vez que se le incendiaba la casa. Su vivienda en Homburg, en Alemania, se incendió en 1924, destruyendo su voluminosa biblioteca de 4000 libros en hebreo, junto a las 700 páginas de sus manuscritos. Hay quienes aseguran que todos estos hechos reforzaron la religiosidad de Agnon,
quien en sus escritos justamente relataba los traumas que provocaban en él las llamas y la falta de aire. Al caer la noche, la ciudad se libera del trabajo del día y las estrellas se preparan para salir. Estas no eran las estrellas a las que estaba acostumbrado en los cielos de mi pueblo y en la tierra de Israel. Pero no obstante son estrellas. Les estoy agradecido, porque aún en tierra extraña me consuelan. Con la ayuda de Zalman Shoken, un acaudalado hombre de negocios que se convirtió en su editor y benefactor, Agnon se dedicó a escribir sin presiones. Los inmigrantes pioneros son un tema recurrente en sus cuentos y también son retratados en las tormentosas historias de su libro El libro de los hechos de 1932 y también en su Solamente ayer de 1945, considerada su obra más importante. Otro de los temas recurrentes para él es la destrucción o la decadencia de las comunidades judías de Europa. Toda mi vida generalmente he evitado a mis vecinos. Si me encuentro con uno de ellos, inmediatamente me mudo a otro lugar. En el año 1966, Agnon se transforma en el primer israelí que recibe el premio Nobel, Shai Agnon, Premio Nobel de Literatura. El veredicto de la Academia Sueca destacaba su arte narrativo profundamente característico con motivos de la vida del pueblo judío. Unos años antes ya había sido condecorado con el premio Bialik en 2 oportunidades, el premio Ussishkin y el premio Israel. Él se pone de pie frente al rey de Suecia para decir en hebreo: cuando empecé a combinar otras letras que no eran hebreas, leí todos los libros en alemán que cayeron en mis manos, y de esto ciertamente he recibido lo que se aviene a la naturaleza de mi alma. Como el tiempo es corto, no me dispersaré en compilar una biografía o mencionar nombres. ¿Pero por qué? Entonces enumero sí los libros judíos, porque son ellos los que me dieron mis cimientos, y mi corazón me dice que ellos son responsables de ser galardonado hoy con el premio Nobel. Pocos años después, el 17 de febrero de 1970, falleció en Jerusalén, siendo reconocido como una de las cumbres de la literatura hebrea contemporánea, además de influir marcadamente en las siguientes generaciones de autores en hebreo. ¿Quién fue entonces Shai Agnon? Fue un hombre, Lelo Tahlif, un hombre indispensable, ya que sin él es imposible entender lo genial de la literatura israelí moderna.